Hola mis hermanos, muy buenas noches. Espero que puedan estar muy bien. Me da mucho gusto el poder estar frente a ustedes en este tiempo de reflexionar en la palabra del Señor. Yo quiero que se ponga muy cómodo en estos tiempos, pueda tomar asiento en su casa, pueda llamar a la familia, pueda ponerse a gusto, pueda sacar su Biblia, pueda poner en opción vibradora su celular en estos momentos para que podamos tener el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Yo quiero traerles a ustedes una continuación de lo que venía viendo algunos miércoles antes que empiece la cuarentena, sobre un estudio que estoy haciendo en base a la carta de Romanos del apóstol Pablo. Ya habíamos visto algunos versos. Ya habíamos avanzado, de hecho, en el capítulo 1 una parte, así que hoy pienso durante algunas lecciones más poder continuar lo que vamos a estar viendo en este tiempo de reflexionar en la carta a los romanos. Así que le invito por favor a ver su Biblia en la carta a los romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos a leer el pasaje, de hecho, en este momento. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar en estos momentos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, que podemos reflexionar en tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, estar reunidos en familia con mis hermanos que están en sus hogares y que podamos tener este momento de escuchar tu palabra. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos aprender verdades que tú has dejado en tu palabra para nuestras vidas. Dejamos todo esto en las manos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El anuncio del Evangelio a lo largo de los años ha sido un reto constante para los cristianos. Por muchos años los cristianos han buscado métodos para poder predicar la palabra de Dios. Han salido métodos para hacerlo en hogares, métodos para hacerlo puerta a puerta, métodos para hacerlo en los buses, en los parques, en la esquina de las calles, caminando por allí con los vecinos, con los familiares, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Métodos que han sido impulsados, de hecho, por estos pasajes, que no debemos de tener en menos el poder del Evangelio. Y a eso es lo que quiero llegar en estos días. Lamentablemente nuestra sociedad ha reaccionado de una manera muy a la defensiva por varios frentes. Nuestra sociedad, por el ámbito de la comunicación, la prensa, la ciencia, la educación, la política, ha reaccionado en contra de los cristianos. Y esto muchas veces se debe a malos y falsos pastores que han hablado cosas que no tienen nada que ver con la verdad de la Biblia. Y la sociedad entera ha metido en un solo costal a todas las denominaciones, a todos los grupos evangélicos allí, sean los que predican bíblicamente bien o los que no, igual, no importa, la sociedad de afuera no ha hecho una distinción de ello y por lo tanto todos son malos, por decirlo así. El cristianismo es malo para la sociedad. Y obviamente eso es algo que nuestra sociedad ha creado frentes por todos lados y se ha convertido en un reto el poder predicar aún mucho más el Evangelio. Y todos estos métodos, todas estas intenciones, todos estos retos que tenemos para seguir predicando el Evangelio han salido en base a este pasaje, que el poder del Evangelio es increíblemente bueno para todo nuestro país, para todas nuestras sociedades que hay en nuestro mundo. Y entonces yo quiero que veamos a través de este pasaje qué es lo que Pablo nos quiere decir cuando está escribiendo no me avergüenzo del Evangelio. Y lo primero que quiero que veamos juntos como primer punto es un mensaje sin restricciones. Ahora,
En el primer verso, cuando iniciamos leyendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hasta ahí nomás. La primera frase o la primera palabra que yo veo y que me llama a prestarle mucha atención es el avergonzarse. Cuando yo era adolescente, he pasado por varias iglesias y la mayoría de mis líderes me decían, no te debes avergonzar del Evangelio. Y el énfasis a que muchos de ellos lo hacían es, no te debes arrochar del Evangelio, no te arroches, no te paltees, no te chupes del Evangelio. Predica el Evangelio, para allá, vete a un micro, predica el Evangelio, a un bus, párate, predica el Evangelio, ahí en la calle, párate, predica el Evangelio, en el colegio, párate, ahí predica el Evangelio. Y en lo personal, y seguramente para muchos, significaba un reto el hacerlo. Tenía mucho temor, mucha vergüenza, ¿qué van a decir? No sé cómo lo hago, en dónde lo hago, cuáles son los métodos que hago. Definitivamente, en lo personal, me llenaba de pánico. Pero entonces, para entender bien qué es lo que quiere decir Pablo con avergonzarse, tenemos que definir primeramente esta palabra. Ahora, hay dos opciones aquí para poder entenderlo esto. Hay dos formas de poder entenderlo. Y uno es que Pablo aquí primeramente, vamos a dejar bien en claro, es que no está haciendo énfasis en el sentido de indignación personal. Es decir, Pablo no está aquí hablando con lástima o como pena, como tristeza del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Si estás pasando cosas, que no te dé lástima, no te dé pena en esa manera. No, Pablo no está haciendo primeramente ese énfasis. No quiere decir eso. No quiere decir que tengas indignación, que tengas pena por el Evangelio. Eso no significa. Lo otro es la incomodidad de hacer el ridículo. Es decir, el de estar pasando algunas cosas sin sabores, algunas cosas vergonzosas, ¿no? Ahora, Pablo no se está refiriendo primeramente tampoco a esto. Es decir, la iglesia de Dios no se está avergonzando. Primeramente, la iglesia de los romanos no está teniendo temor o lástima del Evangelio. Y segundo, la iglesia no se avergüenza del Evangelio. La iglesia en los romanos no se estaba chupando o arrochando del Evangelio. Para nada. Ahora, ¿cómo yo sé esto? Lea conmigo, por favor, en el mismo capítulo de Romanos, el verso 8. Mira lo que Pablo va a decir aquí. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta iglesia no se estaba avergonzando del Evangelio. Esta iglesia no se estaba quedando callado por el Evangelio. La fe de la iglesia de los romanos era divulgado por todo el mundo. ¿Cómo se va a conocer su fe de esta iglesia si se están chupando, si se están arrochando del Evangelio? O si están teniendo lástima del Evangelio. O se están sintiendo incómodos del mensaje del Evangelio. No, para nada. Esta iglesia no se estaba avergonzando del Evangelio. No se estaba intimidando del Evangelio y tampoco estaba sintiendo lástima del Evangelio. La fe de esta iglesia era conocida por todo el mundo. Se divulgaba por todas partes. Quizás la fe que se iba divulgando por aquí y por allá iban convirtiendo a nuevas personas, iban transformando sus vidas, iban cambiando su forma de pensar, iban cambiando de sus dioses a creer a un solo Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente esta iglesia no se estaba incomodando por el mensaje de la palabra de Dios, para nada. El énfasis no es eso de Pablo. La palabra sí tiene que ver con vergüenza, pero su énfasis no es eso. De hecho, yo podría decir que el énfasis que Pablo está diciendo porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Pablo prácticamente lo está diciendo en
no limitemos el Evangelio. No limitemos el poder del Evangelio, no escatimemos el poder del Evangelio, no encadenemos, no contener o no restringir al Evangelio. Eso es más el énfasis que yo puedo sentir en la iglesia, en este mensaje a la iglesia de Pablo, a los romanos. La iglesia no se avergonzaba, sino Pablo está diciendo, porque yo no limito el poder del Evangelio. Yo no solamente, yo no encarcelo, yo no encadeno al poder del Evangelio, porque tiene un poder inmenso. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo había experimentado, de hecho, algunas cosas en su vida. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy asegurando de esto? ¿Por qué, mejor dicho, Pablo no se avergüenza del Evangelio? Pablo es muy testigo de esto en su vida. Y de hecho, este es mi siguiente punto en la cual te lo paso a explicar. ¿Por qué Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio? No limita o no está restringiendo el Evangelio, porque el Evangelio tiene un mensaje poderoso o es un mensaje poderoso en sí mismo. El Evangelio de nuestro Señor. La razón por la que Pablo dice ello es porque, como te lo repito una vez más, él ha sido testigo de ese gran efecto poderoso que tiene el Evangelio para transformar las vidas. De hecho, él mismo hizo muchas cosas malas en contra del mismo cristianismo al que él ahora estaba escribiendo a favor. De hecho, si puedes buscar rápido Hechos 26, del 9 al 11, mira este testimonio, escucha este testimonio de parte de Pablo cuando está diciendo acá a la iglesia, o mejor dicho, ante una autoridad. Pablo dice, Hechos 26, del 9 al 11, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que hacía Pablo. Perseguía, era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Su actitud, la actitud que Pablo tenía, era una actitud totalmente en contra de Cristo, en contra del que ahora estaba él predicando, en contra de nuestro Señor Jesús. De hecho, el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, dice que él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Él estaba consintiendo la muerte de Esteban, culpable de asesinato, así como lo estaba narrando en el pasaje anterior que hemos leído. Algunos opinan que las circunstancias que puede pasar un creyente, en especial todos los que pasó Pablo, puede ser en 2 de Corintios 11, capítulo 11, verso 23 al verso 27. Cuando dice, yo, Pablo, he estado en muchos azotes, sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y así Pablo sigue diciendo. Todo lo que Pablo pudo
haber pasado, algunos opinan que también es algo de a qué avergonzarse. ¿Cómo es posible que yo esté dando mi vida por esta fe y encima pueda pasar todas estas circunstancias? Pablo también puede decir eso, pero lo que Pablo, cualquiera de estas opciones, sea cual fuera, Pablo está diciendo acá, yo no me avergüenzo del Evangelio. Si en mi vida yo he sido de esta manera o yo he hecho cosas malas, el poder del Evangelio me ha transformado. O si en mi vida yo he recibido cosas malas, han hecho cosas malas en contra de mí, tampoco me avergüenzo de ese Evangelio, porque el poder del Evangelio me ha transformado. De ser un hombre que buscaba la muerte de otras personas, que odiaba a otras personas, ahora amo a las personas. Ahora las amo a las personas, incluso a las que no conozco. De recibir cosas malas en contra de mi vida, pues ahora yo soy alguien que puede mostrar amor a las demás personas. Si todo lo que he pasado ha sido por alguna razón, pues Dios solamente lo sabe. Y no es para estar enfurecido en mi vida, sino para seguir amando y buscando más de Dios. Pablo definitivamente había sido un hombre transformado por el Evangelio. Mis hermanos, la verdad es que el Evangelio tiene un mensaje muy poderoso para nuestras vidas. Ahora, lo que Pablo también quiere mostrarnos, lo que Pablo también quiere decirnos, es que si has sufrido cosas malas, o si has hecho cosas malas, y este Evangelio tiene un mensaje poderoso, es porque este Evangelio tiene también un mensaje de esperanza. No solamente es un mensaje poderoso para cambiar tu vida o mi vida, sino también tiene un mensaje de esperanza. Es un mensaje esperanzador para nuestras vidas, para tu vida. Y eso es seguramente lo que ha hecho en muchos de nosotros, nuestro Señor Jesús. Lea conmigo el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted me podría decir, hermano, ¿y qué tiene que ver acá la esperanza? Si acá ni siquiera está la palabra esperanza. Bueno, mis hermanos, primeramente, déjame decirte que el Evangelio nos muestra la justicia de Dios. Esto es muy cierto. Y en ese mismo mensaje de la justicia de Dios, también está implícito, mis hermanos, que nuestro Señor da esperanza a toda criatura. En ese mismo mensaje de que Dios va a hacer justicia, ese mismo mensaje es el que también nos da la esperanza para cada una de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, que tiene un mensaje de que Dios va a traer su juicio al mundo, también está incluido el mensaje de la esperanza al mundo. También está incluido allí que Dios ama al mundo, ama a su creación. Estas dos palabras, justicia y amor, no están divididos. De hecho, estos dos, justicia y amor, están unidos en uno solo. Es como podríamos decir, son las dos caras de una moneda, si podríamos poner como ejemplo. Por un lado está la justicia y el amor, pero está una misma sustancia. Y allí podemos incluir todos los demás atributos de nuestro Señor. El gozo, la esperanza, la ira, la misericordia, la gracia, y etcétera, y etcétera. Todo parte de uno solo. Todos están unidos en uno mismo. Así que nuestro Señor, a la misma vez que nos muestra su justicia, también nos da la esperanza. Y eso es el Evangelio completo.
todo junto, unido y puro. Eso es lo que debemos nosotros de ver cuando estamos escuchando la palabra o cuando nosotros también estamos dando ese mensaje. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que siempre el mensaje va a empezar con la justicia del Señor. Porque el Evangelio significa buenas noticias o noticias buenas. Pero para que haya una buena noticia, ya tiene que haber una noticia mala. Y la noticia es que el hombre está hundido, está depravado en sus pecados, está condenado en sus pecados. Y allí llega esa buena noticia. Que nuestro Señor ama al mundo y tiene un plan para él. Pero eso vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Mis hermanos, ahora, ¿cómo cada uno de nosotros podemos entonces ver la justicia de Dios? ¿Cómo es que realmente nosotros podemos conocer la justicia de Dios? Alguno me preguntará, como hemos leído, ¿por qué? Como dice el pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Cómo conozco entonces la justicia de Dios? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, de hecho, Pablo aún no da nombres. Pablo aún no menciona ningún nombre. De hecho, nos deja en expectativa todo este capítulo hasta el capítulo 2 de Romanos, verso 16. Allí recién introduce el nombre de a quien podemos justificarnos. En quien podemos justificarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta cómo es que Pablo primeramente quiere desarrollar o quiere dejar bien en claro su tema, que es el de la fe y la justicia de Dios. La justicia de Dios está allí, perenne. La justicia de Dios está en toda la humanidad o sobre toda su humanidad. Y lo siguiente que nuestro Señor Jesús quiere decir, ok, si quieres ser justo ante los ojos de Dios y quieres estar justificado ante Él, su siguiente mensaje es la fe. Y por eso Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De hecho, la palabra más exacta aquí cuando dice se revela, podría ser se muestra o se demuestra o se da a conocer. Es decir, la justicia de Dios se da a conocer por fe o se muestra por fe y para fe. O sea, de principio a fin, la forma de hacernos justos es por la fe. De principio a fin, solamente la fe. ¿Usted realmente ha venido con pura fe al Señor, creyéndole solamente a Él, dándose cuenta que realmente usted es un pecador, así como Pablo se dio cuenta? Pablo se dio cuenta de que él estaba totalmente mal. Había perseguido a la iglesia y a la misma vez él había pasado muchas cosas en su vida. Sin embargo, Pablo mismo dice, la única forma de ser salvo o de poder ser justo ante los ojos de Dios es por medio de la fe. Y Pablo no es algo que este mensaje no es algo que Pablo estaba inventando. Pablo mismo cita un pasaje que había sido escrito 700 años antes, en el siglo 7 aproximadamente, en el libro de Habacuc capítulo 2, verso 4. Pablo no estaba inventando un nuevo mensaje en esos momentos, porque Pablo está citando como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cómo este mensaje de Habacuc, que había sido escrito 700 años, ahora tiene mucho sentido, citándolo por medio de Pablo, cuando él utiliza, solamente podemos ser salvos por la fe. No hay otro medio, no hay otra forma en la que usted y yo podamos haber venido a Cristo. Debe ser únicamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesús. Porque, mis hermanos,
cualquier estilo de vida, cualquier cosa que hayamos hecho, cualquier cosa que hayan hecho incluso en contra nuestra, el poder del Evangelio lo puede transformar. Nuestro Señor puede transformar todo ello para nosotros. Por eso es que no debemos avergonzarnos o no debemos de encadenar el poder del Evangelio o no podemos de escatimar o limitar ese poder. Tiene el poder de transformar muchas vidas. En esta semana, de hecho, he podido ser testigo de un testimonio muy hermoso de cómo unas personas que conozco, son muy cercanas a mí, después de años de tener cosas, resentimiento, después de años de tener algo guardado en el corazón con otras personas, ha sucedido cosas que uno nunca quisiera que suceda, ¿no? La salud de alguien que se ponga mal, que esté al borde de la muerte y la vida esté allí. Pero Dios usó estas circunstancias para que una persona que conozco pueda decir: Señor, acá está mi vida, perdóname por todo lo que he hecho. 30, 40 años sin aceptar a Cristo y ahora en estas circunstancias tan adversas, tanto por esta situación de la crisis que estamos viviendo como la crisis que había pasado con esta persona, decir: acá está mi vida. Y ser transformada por este poder. ¡Wow! El Señor definitivamente puede transformar tu vida y mi vida, mis hermanos. No limitemos el poder del Evangelio. No encarcelemos ese poder del Evangelio. No tengamos en menos a ninguna otra persona. Ese fulano nunca se va a convertir, es bien malo, bien duro de corazón. No crea eso. O esa persona no vale la pena, es así, me ha hecho así a mi vida, me ha pasado esto en mi vida, él ha hecho estas cosas en contra de mí. El Señor lo puede transformar. Yo he podido ver eso y me he quedado totalmente sorprendido de cómo el Señor ha transformado vidas. Así que, mis hermanos, para ir concluyendo, solamente quiero decirles esto. Una vez más les repito, no restrinja el Evangelio. Solamente el Evangelio tiene el poder para transformar, mis hermanos, todo tipo de vidas, todas las vidas que podamos ver alrededor de nosotros. El Evangelio no solamente es para personas que se portan mal. El Evangelio no solamente es para personas malas. También es para aquellas personas que son buenas, supuestamente, teniendo una actitud moral lo más respetable que pueda ser. También necesitan del Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje eterno y espiritual, nuestra condición espiritual. Y aquellas personas también las puede cambiar el Evangelio. No nos avergoncemos o no nos amedrentemos del Evangelio o de las circunstancias adversas que podamos estar pasando día a día, sino, mis hermanos, que todos ellos nos lleven a abrigarnos, a cobijarnos más de las manos de nuestro Señor. Así como en este frío, ¿verdad? Se tapa bien, se está abrigando muy bien. De esa manera, hágalo ante las manos del Señor. Hágalo mucho, mis hermanos, para que pueda desarrollar esa confianza con nuestro Dios. Hágalo. Vaya ante los brazos de nuestro Señor. Como hijos del Señor, como hijos de nuestro Dios, también debemos estar atentos a ese Evangelio para nuestras vidas. Ok, ya hemos sido transformados, ya el Señor nos ha cambiado. Amén, qué bueno. Pero predícate el Evangelio día a día, porque este Evangelio nos va a llevar cada momento a buscarnos, a buscar más a nuestro Señor. Y allí vamos a poder desarrollar mejor esa comunicación, vamos a poder desarrollar mejor esa relación con Él. Y por último,
no hay ningún medio, ninguna filosofía, ninguna metodologías, cualquier otro tipo de doctrina o cualquier otro tipo de cambio de conducta que puedan transformar a las vidas o a las personas. No hay. Solamente el justo por su fe vivirá. ¿Por su fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos los va a mostrar más adelante que solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace salvos, nos hace justos ante los ojos del Señor. No te avergüences del Evangelio. No encarceles, no limites el poder del Evangelio, porque ese poder puede transformar a todas las personas, a todas. Ese es nuestro Señor, un poder increíble para salvarnos. Y Él lo hizo conmigo, seguramente con usted. Vamos a orar. Padre, gracias. Puedo ver en mi vida que has usado ese poder increíble para transformar todo mi ser, toda mi condición espiritual, para poder ahora ser llamado justo ante ti. Solo por creer en tu Hijo Jesús, ahora tú me has justificado, me has hecho justo ante ti, Señor, y te agradezco por ello. Gracias por la vida de Pablo y gracias por estas palabras al decirnos, no nos avergoncemos. No, Señor, nos pongamos a delimitar el poder de tu palabra, el poder de tu evangelio, sino que a toda persona lo podamos, Señor, anunciar. Gracias por mis hermanos que nos están viendo. Gracias por mis hermanos que están con nosotros y que podemos reflexionar por este tiempo en tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, por favor. Bendice a los necesitados de nuestra iglesia y de nuestro país. Que esta situación, que esta crisis, que este tiempo que estamos viviendo y muchas personas están teniendo muchas dificultades por muchas áreas de su vida, la salud, la economía, el vestir, la comida. Padre, que nos puedan llevar a reflexionar en nuestra vida espiritual contigo y que en ese momento tu palabra verdaderamente pueda transformarnos más y pueda llevarnos a conocer a ti, sobre todo a las personas que aún no te conocen. Tú, Señor mío, tengas compasión y puedas usar ese poder transformador contra aquellas personas, contra los contagiados, con todos, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, que nuestro Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Chao.